Ahí está. Ok. Entonces primero vamos a hacer el cambio de U y A cuadrada. Nos vamos en esta parte de la raíz y la U cuadrada, como habíamos hecho, es la parte donde está la variable, la incógnita. En este caso es X cuadrada. Y la A cuadrada, pues es el término constante. Ahorita aquí es 9. En el segundo paso le sacábamos raíz cuadrada. La U X, le sacamos raíz al 9, 10, 3. Y derivamos ese término. Derivada de U, derivada de X es, ponemos 1 de X. Ahí está. Derivada de X es 1, pues es igual a de X. Listo, este proceso no es nada nuevo. Realizamos el cambio de variable. El de X aquí es igual. El de U aquí está. Entonces vamos a poner el de U. La X aquí es igual a 1. Entonces aquí va a quedar U raíz. El 9 es el A cuadrado. Y el X cuadrada es el U cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta aquí o duda? Eso creo que ya lo habíamos trabajado hasta esta parte. Siempre me diré que no viene la X, pues no va a ser U. Aquí lo pusimos la U porque de aquí dice que es la X y hay que cambiarlo. O sea que siempre tenemos que tener la X solo aquí para hacer sustitución si viene el A. Es nada más esa parte. Ahora sí. Analizamos el ejercicio y prestamos atención a la raíz cuadrada de A cuadrada más U cuadrada. Nos vamos al formulario y esa corresponde a la que viene en la parte del medio. La parte del medio dice que es la raíz cuadrada de U cuadrada más A cuadrada. Vamos a hacer, en este paso, vamos a hacer lo que se llama la sustitución trigonométrica. En la parte de arriba viene DU. Y aquí en el formulario nos dice que DU se va a convertir ¿a qué? Al A secante cuadrada del ángulo derivada del ángulo. Vamos a hacer ese cambio. Bueno, vamos a hacer todos los cambios. El DU se va a convertir en A secante cuadrada del ángulo derivada del ángulo. Todos lo estamos sacando del formulario. Eso es lo equivalente al DU. Luego, sobre. En esa misma parte, la U, ¿a qué es equivalente a la U? Esta U es el equivalente al A tangente del ángulo. Esta U se va a convertir en A tangente del ángulo. Eso es la U, es lo que nos está diciendo ahí. Y por último, la raíz también tiene una equivalencia. Esa raíz nos dice que se va a convertir en A secante del ángulo. Aquí escribimos A secante del ángulo. De ahí donde viene el nombre de sustitución trigonométrica. Para aquellos que ahorita no saben de dónde salió todo esto, hay que estar viendo el formulario en esta parte. Hay que estar viendo el formulario aquí y ahí es donde están todas esas equivalencias. ¿Estamos bien? Ok, una vez que realizamos el cambio de la sustitución trigonométrica, ahora sí, pues hagan de cuenta, tenemos un ejercicio de funciones trigonométricas, hay que resolverlo. Pero antes de resolverlo, pues realmente no hay fórmula para integrar todo esto. Pero se pueden eliminar cosas, podemos simplificar y hay que empezar a simplificar. Primero, esta A de aquí con esta A de acá se elimina. Son iguales, están dividiendo, se simplifican. ¿Hay otra cosa que se simplifique? El secante. Abajo hay un secante a la 1, arriba hay un secante cuadrado. Pues se elimina el secante a la 1 de abajo
Y este cuadrado se va a convertir en un 1, porque me eliminó uno de abajo. ¿Hay otra cosa que se elimine? No, ya no hay algo que se elimine. Pues vamos a escribir este ejercicio ya, ahora acá en esta parte simplificado. ¿Qué número me está representando? ¿Un número qué? Es un número constante. O sea que este lo podemos escribir acá afuera. ¿Cómo me va a quedar afuera? 1 sobre A. Este es un número constante, lo podemos sacar de la integral. Me va a quedar 1 sobre A porque está aquí abajo. Entonces el que voy a escribir acá primero. 1 sobre A integral. ¿Cómo me quedó la simplificación? Secante del ángulo, derivada del ángulo, sobre tangente del ángulo. Pues ya habíamos visto en temas anteriores, pues no hay fórmula para integrar eso así directo. Pues cuando tenemos funciones trigonométricas y no tenemos fórmulas para integrar, ¿qué tenemos que aplicar o qué tenemos que hacer? Utilizar las identidades trigonométricas, no nos va a quedar de otra. Entonces, hay que modificar esto con las identidades trigonométricas para poder llegar a una fórmula. Y aquí es buscarlo. ¿Cuáles son las recomendaciones en este tema? Ahí va. Las recomendaciones es, por lo general, o casi siempre, utilizaremos las identidades de la 1 a la 5. 6, 7 y 8 es muy raro que se utilice. Mas no estoy diciendo que nunca se van a utilizar. ¿Estamos bien? Nos vamos a ir sobre de la 1 a la 5. Esas son recomendaciones. Y también la otra recomendación es lo que tengamos nosotros aquí, tratar de convertirlos a senos y cosenos. Esa es otra recomendación. Entonces, ahí va. Esas son recomendaciones. Este secante, de hecho, para esta secante solamente hay una fórmula. ¿Cuál es la fórmula ahí? Ven las identidades. ¿Cuál es la que tiene secante a la 1? La 2, nada más. O sea, esa no hay otra. O sea, esa no nos lleva a otra. Ya no hay más de dónde elegir. Pues para mover esta, ocupamos la identidad 2. No hay otra. Sí viene otra ahí, pero está al cuadrado. Está al cuadrado, entonces no. Y recordar que las primeras 5 se pueden utilizar para cualquier exponente. Pues nada más que todas necesitan tener el mismo exponente. Pero aquí está la 1. Ok, entonces. Voy a ir por partes. Identidad número 2 la voy a escribir tal cual como viene ahí. Nos dice que coseno del ángulo por secante del ángulo es igual a 1. Necesito despejar esta secante. Pues necesito despejar esta secante. Significa que este coseno que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces va a quedar que secante del ángulo es igual a 1 sobre coseno del ángulo. Para modificar tangente, ¿cuál utilizaremos para modificar tangente? Entre las fórmulas de la 1 a la 5 vienen la 3 y la 4, donde viene la función tangente. En la 3 y la 4, ahí viene la función tangente. En este caso vamos a utilizar la 5, ¿por qué? Porque entra la segunda recomendación que les dije. ¿Se acuerdan que les dije que hay que convertir a senos y cosenos? Y la 3 no trae senos y cosenos, pero la 4 sí. Entonces vamos a utilizar la identidad 4 en la parte de abajo. Y así directo como está, porque ya viene despejado tangente. La identidad 4 nos dice que tangente del ángulo es igual a seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Ahí está. Entonces elegimos esos dos, realizamos los cambios. Aparentemente se nos va a complicar más que como lo teníamos aquí. Ahorita le digo, ahorita ya que lo escribo, ahí nos vamos a dar cuenta. 1 sobre A. Entonces, secante es equivalente a
1 sobre coseno del ángulo. Entonces voy a escribir 1 entre coseno del ángulo. Y todo eso va a estar dividido entre seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Y seguimos escribiendo aquí, derivada del ángulo. ¿Verdad que se ve más complicado eso que llegamos ahí y a lo que teníamos? Pero bueno, vamos viendo qué podemos hacer ahí. ¿Cuál es la operación que utilizamos cuando tenemos una fracción compleja? Utilizar la ley de la tortilla. Vamos a multiplicar los extremos por los medios. Vamos a realizar esa multiplicación. Y nos va a quedar entonces de la siguiente manera. 1 sobre A integral. Las de la línea punteada, de los extremos, esa multiplicación va en el numerador de la fracción. Coseno del ángulo por 1. Coseno del ángulo, sigue quedando aquí arriba, derivada del ángulo, sobre, y multiplicamos aquí coseno del ángulo por seno del ángulo, dejamos expresada esta multiplicación. ¿Podemos simplificar algo en esa fracción? Ya multiplicamos, se elimina la función se simplifica. Y llegamos a lo siguiente. Al dividir esto, pues me queda un 1 arriba. Pues. Seguimos teniendo una integral que no podemos utilizar una fórmula. ¿Qué hay que hacer ahí? Volver a utilizar otra identidad para poder llegar a una fórmula, porque no hay ninguna así en fracción. Entonces tenemos que utilizar otra vez una identidad. Busquen ahí entre la 1 y la 5, ¿cuál es la que creen ustedes que pudiéramos utilizar para llegar ahí a una fórmula? Es 1 sobre seno. ¿Cuál pudiera ser 1 sobre seno de las que están ahí? La primera. Fíjense cómo identidad número 1 nos dice que seno del ángulo por cosecante del ángulo es igual a 1. Entonces, si nosotros despejamos esto de aquí, seno que está multiplicando a cosecante, va a pasar dividiendo. Cosecante del ángulo es igual a 1 sobre seno del ángulo. Y vean esa equivalencia. Entonces, esta integral que tenemos aquí en la parte de abajo, que es 1 sobre seno, se va a convertir a cosecante debido a la identidad número 1, es su equivalencia. Entonces vamos a convertir este 1 sobre seno, se va a convertir en cosecante del ángulo. 1 sobre A integral cosecante del ángulo derivada del ángulo. Volvemos a checar. ¿Hay fórmula para integrar cosecante? ¿Qué fórmulas vamos a usar? Estas de acá de las funciones trigonométricas de las básicas. Las que vienen de la 9, de la 8 a la 17. Esas vamos a utilizar. Y vemos que la número 13 ya tenemos algo como esto. En la número 13. Pues aplicamos la número 13. La ventaja aquí es que así nunca vamos a andar haciendo el U derivada de U. ¿Se acuerdan que decíamos U derivada de U? Porque es el ángulo como si fuera X, nada más. Aquí eso lo editamos. ¿Qué nos dice la fórmula 13 del cosecante? La aplicamos. Es el logaritmo natural barra de valor absoluto cosecante del ángulo menos secante es la siguiente, cotangente. Cotangente del ángulo, cerramos la barra de valor absoluto y al final le ponemos más sec. Y aquí en esta parte
Porque este valor de A sí lo conocemos. Este valor de A lo sacamos acá al inicio. Y la A vale 3. Entonces este va a ser 1/3 logaritmo natural cosecante del ángulo menos cotangente del ángulo más. Ese es el resultado, pero en la versión trigonométrica. Y no podemos dejar el resultado en versión trigonométrica. Hay que dejar el resultado en versión algebraica. Necesitamos hacer una equivalencia. ¿Cómo vamos a hacer esa equivalencia? Tenemos la ventaja que usamos el formulario. Busquen donde viene el triángulo rectángulo. En esta esquina viene un triángulo rectángulo y vienen todas las funciones trigonométricas. ¿Ya lo vieron? Aquí. La parte inferior a la derecha, parte abajo a la derecha. Ahí viene un triángulo rectángulo. Les voy a recomendar que lo dibujen así como está acomodado ahí, para no perder mucho. Fíjense bien. Ahí está. No hagan escala ni mucho menos. Es para darnos idea de cómo estamos haciendo. Y nos marca que el ángulo viene siendo ese de ahí. Si nos marca la figura en el formulario. Y a partir de eso nosotros vamos a acomodar ahí ciertas cosas, pero ¿qué es lo que vamos a acomodar? ¿Se acuerdan que de inicio tomamos esta parte de aquí de la sustitución trigonométrica, lo del medio? ¿Se acuerdan que tomamos lo del medio? Vamos a tomar de ahí lo que nos dice la U. En ese del medio, el que utilizamos ahí para hacer esta equivalencia de acá. Ponle el medio. Esa parte nos dice que la U es igual al A tangente del ángulo. Entonces de ahí nosotros debemos de despejar tangente del ángulo. Para despejar tangente del ángulo, el A está multiplicando como pasa al otro lado. Dividiendo. U sobre A es igual a ¿qué? A tangente del ángulo. ¿Cómo los voy a cambiar los dos de posición? Entonces significa que tangente del ángulo es igual a ¿qué? ¿Dónde tenemos la U y la A? Aquí. En el inicio. Tangente del ángulo es igual a X sobre 3. Ahí me detengo tantito. ¿Cómo vamos ahí? ¿Estamos bien? Fíjense, acá está la U y la A. Y lo sustituimos allá. Entonces nosotros debemos de acomodar la X y el 3, debemos de acomodarlo acá en este triángulo. ¿Cómo lo vamos a acomodar? Por eso tenemos de apoyo este triángulo rectángulo. Y ahí nos dice, ¿cuál es la equivalencia de tangente? Busquemos tangente en estas de aquí de arriba. Y nos dice que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y como está acomodada aquí la figura, el cateto opuesto sería este. O sea que este lado, ¿cuánto mide? Entonces, este lado, ahí vamos a colocar la X. Y el cateto adyacente, que es lo de abajo, es el que toca el ángulo y ese vale 3. Eso significa que esto vale 3. De hecho, aquí en la figura, ahí viene tal cual, dice cateto opuesto, dice cateto adyacente, CO, CA y la hipotenusa. Pues bien, con eso vamos a hacer esa relación con el triángulo. Y siempre se va a cumplir el lado que sobra. En este caso, nos está sobrando la hipotenusa. Siempre se va a cumplir que el lado que está sobrando siempre va a ser este de aquí de la raíz cuadrada. Siempre será ese. Vean bien, entonces la hipotenusa será 9 más la raíz de 9 más x cuadrada. Entonces la hipotenusa es raíz de 9 más
X cuadrado. Siempre el lado que nos sobra del triángulo va a ser la raíz de acá. Siempre. ¿La raíz? Sí, el lado que sale sobrando siempre va a ser esta raíz que tengo acá de inicio. ¿No? Siempre será eso. Y la U igual a del formulario aquí, el que utilizamos al principio, que fue el del medio, cuando hicimos acá la sustitución trigonométrica, ahí nos dice que la U es A tangente del ángulo después que tomamos. Siempre vamos a tomar el valor de la U ahí, dependiendo del que hayamos usado, pues el que corresponde al ejercicio. De ahí sale. Y ahí, pues vamos a hacer el cambio. Ya sabemos, ya tenemos la parte algebraica del triángulo. Entonces hay que convertir el resultado trigonométrico. El resultado trigonométrico es 1/3 logaritmo natural. Y vamos a hacer la equivalente. Aquí dice que cosecante del ángulo. Pues nos vamos al triángulo. Nos vamos aquí al triángulo otra vez. Y buscamos cosecante. Y nos dice que cosecante es dividir la hipotenusa entre el cateto opuesto. Eso significa que nos va a quedar aquí raíz de 9 más x cuadrada sobre x. Ese es el equivalente del cosecante. Pues. Y luego vamos a colocar aquí menos ¿quién? Menos cotangente. Buscamos ahí y el cotangente nos dice que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. O sea que va a ser 3 sobre x. Entonces, cotangente es cateto opuesto, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Por eso es 3 sobre x. En la parte de las barras de valor absoluto, como las dos fracciones, el denominador es igualito, lo podemos escribir en una sola fracción. Y con eso vamos a terminar. Sería 1/3 logaritmo natural. En la parte de arriba va a quedar raíz de 9 más x cuadrada menos 3, todo eso sobre x. Lo ponemos en una sola fracción nada más. Y este será nuestro resultado ya algebraico.